Dios te bendiga, Dios te guarde, amado amigo y hermano, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Hoy en el desayuno espiritual está un poquito oscuro aquí, ya que parece que hay mal tiempo, está nublado y por eso no entra mucho la luz. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aquí estamos para traerle más el desayuno espiritual, dándole gracias a Dios por esta oportunidad más de vida, por su amor y su misericordia, por todo lo que Dios ha hecho, hará y continuará haciendo nuestra vida, siempre y cuando nosotros le demos el espacio a Dios y abramos nuestro corazón para estar dispuesto a toda buena obra en el Señor. Gracias le damos a Dios por este día. Buen provecho para aquellos que están desayunando y muy buen día para todos aquellos y fuerzas nuevas para todos aquellos que se levantan a trabajar, a traer el sustento a su hogar. La paz de Dios sea con usted y con todo aquel que le rodea, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy queremos hablar un tema muy interesante a través de esta pequeña exhortación o de esta predicación. Lo que Dios ponga en nuestro corazón, en nuestros labios, eso estaremos trayendo en esta poderosa hora. Quiero hablarle acerca de el tema: sin temor no hay dirección. Sin temor no hay dirección. Y lo encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 13. Dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El fin de todo el discurso oído es este. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Del hombre. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Gracias, Señor, por otro día más de vida, por tu amor y misericordia, por tu palabra, viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, que no retorna tras vacía, sino ha de hacer en nosotros la cual ha sido enviada. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ayúdanos a convertirnos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Que esta palabra haya cabida en nuestros corazones y en nuestras mentes, Dios mío. Que toda mente cautiva sea llevada, amén, cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alimentanos a través de tu palabra, rompe cadena, liberta, restaura, transforma. Por el poder de tu palabra y para gloria y honra de tu nombre. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Si hay algo que se debe de tener y que no podemos perder en nuestra vida como cristianos, es el temor a Dios. Hay un peligro cuando se pierde el temor a Dios, porque como el tema de esta predicación, sin temor no hay dirección, y sin temor tampoco hay sabiduría. Sin temor, mira, la Biblia dice que si tu corazón no te redarguye, mayor es Dios que tu corazón. Porque cuando usted teme a Jehová, cuando usted teme a Dios, su primicia es Dios. Su todo tiene que ser Dios. Y por ende, cuando hay un temor de Dios hacia usted, pues entonces usted recibirá la sabiduría que viene de Dios y recibirá junto también con ella la dirección de Dios, que es la que ordena nuestras vidas y nuestros pasos. Sin sabiduría no podemos hablar. No la sabiduría humana, no la sabiduría carnal, no la sabiduría terrenal, no todo lo que usted aprendió en el instituto, no. Se trata de ser sabio en Dios, utilizando esa sabiduría que solamente Dios la da, que la podemos recibir a través de la directriz
o de las directrices que Dios nos da. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios es respeto. El temor de Dios es sumisión. El temor de Dios es reverencia. Cuando no se tiene respeto a las cosas de Dios, cuando no nos interesa ofender a Dios, sabiendo que es un Dios que todo lo ve, que todo lo oye, que todo lo conoce, que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo del corazón del hombre. Cuando se pierde el temor a Dios y se pierde el respeto hacia Dios, pues se hace lo que quiera. Hace el hombre lo que el hombre quiere, porque ha perdido la esencia que debe de haber en la vida de un cristiano, que es el temor a Jehová. Entonces, el temor es respeto, es sumisión, es reverencia. Si hay algo que se ha perdido en estos tiempos, y muchos han perdido en estos tiempos, y muchos lugares han perdido en estos tiempos, es la reverencia a Dios. Por eso no podemos ser cristianos solamente de iglesia y dejar de ser cristianos fuera de la misma, porque eso muestra en nosotros o da a deducir en lo que lo pueden ver a usted siendo otra persona fuera de la casa de Dios, y aún dentro de la casa de Dios, hermano, y aún dentro de la casa de Dios, una persona que no tiene ningún respeto ni reverencia a la voz de Dios. Una persona que no se está sometiendo a Dios. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y vosotros huirá. No hay otra manera de que el diablo pueda correr. El diablo no corre por los títulos que tú tengas. El diablo no corre por lo mucho que tú sepas. El diablo no corre porque tú sabes, o tienes un entendimiento superior de todas las cosas en el Evangelio y de la Biblia, porque usted estudió tantos años de instituto, porque tú tienes tanto doctorado, porque usted es reverendo, porque usted... No. El diablo no corre por eso. El diablo corre a una persona que se está sometiendo a la voluntad de Dios, que tiene respeto y tiene reverencia, que todavía en él anda el temor a Jehová. Entonces dice: respeto, sumisión, reverencia. El temor santo, ese es el temor a Dios. El temor santo que protege del pecado y sus consecuencias. El temor a Dios aleja a las personas de los malos caminos. O sea, si tú estás tomando un camino contrario al camino que es de Dios, el temor a Dios te hace andar en caminos correctos, en caminos deleitosos, en caminos de justicia, en caminos de verdad. Por eso la Biblia dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando tenemos el temor a Dios, no queremos salirnos ¿de dónde? De la voluntad de Dios. Porque ¿qué hemos venido a hacer al Evangelio? Nuestra propia voluntad, negativo. Hemos venido al Evangelio a hacer la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Hemos venido a hacer la voluntad de Dios. Y para poder hacer la voluntad de Dios, usted necesita tener en su vida dirección. Y para poder tener la dirección de Dios, debe de estar en usted el temor a Dios. Entonces, dice: el temor a Dios se traduce en amar a Dios, y como lo amamos, tememos fallarle y defraudarlo. El temor a Dios nos hace amar a Dios, y como le amamos, tememos fallarle y defraudarlo. El temor de Dios es una parte esencial que se debe tener para con Dios. Eso es esencial. Cuando la palabra dice esencial, es que tiene que haber
en todo aquel que se dice llamar cristiano o en todo aquel que profesa ser seguidor de Cristo, dice que tiene que haber en ellos el temor a Dios. Dice la Biblia, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios capítulo 8, verso 13. Proverbios capítulo 8, verso 13. Te lo leo otra vez. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 8:13. ¿Qué significa aborrecer? Detestar. ¿Qué significa la boca perversa o la palabra perversa o perverso? Malo, maligno, cruel, maldito, que corresponde al orden, que corrompe el orden de las cosas. Ahora, la palabra perversidad o perverso es una persona que corrompe el orden de la cosa. Donde se corrompe el evangelio, donde se trae otro evangelio distinto, donde se trata de vivir un evangelio distinto, diferente al que está aquí en la palabra. Además de que la Biblia dice que si alguien viniera con un evangelio distinto al que está escrito esta palabra, llámese anatema. Anatema es maldición. Pero la persona que trae un evangelio distinto, la persona que viene a inventar en el evangelio, a corromper un orden establecido o a corromper el orden de las cosas, estas personas han perdido lo esencial, la pieza principal de un cristiano, que es el temor a Jehová. Y cuando se pierde el temor a Jehová, se pierde la dirección. Por eso, donde no hay temor o sin temor, no hay dirección. Para que Abraham pudiera salir a la tierra prometida, tenía que ver en Abraham el temor a Jehová, porque para escuchar la directriz de Dios, necesitamos primero ser hombres y mujeres temerosos de Dios. No hombres y mujeres que estén corrompiendo el orden. Ahí no hay ningún temor a Dios, sino que siguen el orden de Dios, porque aquí se trata de seguir los estatutos y los decretos de Dios. Aquí se trata de ser dirigido por Dios. Y cuando tú corrompes el orden de Dios, pues entonces tú no tienes temor a Dios y mucho menos tienes dirección de Dios. Entonces, esa es la palabra perverso, que es malo, maligno, cruel, maldito, que corrompe el orden de las cosas. Entonces, la soberbia, dice aquí, la soberbia es altivez, es orgullo, es arrogancia, es vanidad, es jactancia, es envanecimiento. Cuando el hombre se crece en sí mismo, cuando el hombre cree que él puede hacer las cosas por sí mismo, cuando el hombre no le da la primicia a Dios, cuando el hombre, amén, deja que lo halaguen, deja que lo esponjen, deja que lo trepen en las alturas, deja que lo exalten y no le da las primicias a Dios, ese hombre está corrompido porque está siendo un soberbio. Y la palabra soberbio tiene que ver con altivez. Está siendo un altivo. Está siendo un orgulloso. ¿Usted sabe por qué hay personas que no les gustan que los corrijan? Que no les gusta que le digan la verdad. Porque son orgullosos. Porque son arrogantes. ¿Sabe por qué hay personas que han cambiado el evangelio? Han traído un evangelio más suave y no quieren vivir la santidad, porque vivir la santidad y la sana doctrina es sufrir en el evangelio y no quieren sufrir la sana doctrina, amado. Porque son vanidosos, porque son jactanciosos. ¿Ve?
porque son arrogantes, porque están llenos de orgullo, porque no tienen, escuche bien, no tienen el temor a Dios, que es la esencia principal que debe de tener todo cristiano para alcanzar sabiduría de Dios y para poder escuchar la dirección de Dios, porque donde hay dirección de Dios no se corrompe el orden de las cosas. Así que la soberbia es altivez, orgullo, arrogancia, vanidad, jactancia y envanecimiento. Dice esta palabra aquí en Proverbios, capítulo 4, verso del 14 al 27. No siga, miren, porque el verso anterior hablaba de la boca de la boca perversa y de los malos caminos del hombre cuando están fuera del temor a Dios. Cuando no tienen dirección de Dios, los caminos del hombre son caminos perversos, por más deleitosos que se vean. Acuérdense que Satanás se disfraza como ángel de luz. Acuérdense que hay quienes toman la piedad como fuente de ganancia. Acuérdense que hay quienes no quieren sufrir ya la sana doctrina. Acuérdense que los que no quieren sufrir la sana doctrina tienen comezón de oír, molestia hacia la verdad. Acuérdense que estos seres, estas personas que han corrompido el evangelio y tienen sus corazones corrompidos y dañados porque no los guardaron, porque toda cosa guardada guarda tu corazón, porque da hermana la vida. Mas el corazón de estos hombres son corazones que han llegado al extremo de la perversidad, permitiendo muchas cosas dentro del evangelio y haciendo pasar cosas buenas, cosas del mundo que no nos ayudan y nos edifican como cosas de Dios dentro de la cosa de la iglesia. Por eso grandes cosas veremos nosotros. Eso no es nada. Aberraciones y abominaciones veremos nosotros en el transcurso del tiempo hasta que Cristo venga por su iglesia. Por eso la iglesia gime ya por su redención. Por eso la Biblia dice que la tierra se estremece, sacude, porque quiere ser redimida. ¿A causa de qué? A causa del pecado. ¿Y cuándo viene el pecado? Cuando se pierde el temor a Dios. Por eso aquí dice que el temor santo protege del pecado y su consecuencia. Cuando usted tiene este temor santo de Dios, lo protege usted del pecado y de las consecuencias. Ok, vamos. Y sin temor no hay dirección. Entonces, en el libro en Proverbios, cuando leímos Proverbios 8, verso 13, al finalizar dice, el mal camino y la boca perversa. Entonces, mira lo que hablan de los perversos. En el libro de Proverbios también, capítulo 4, verso del 14 al 27, dice la palabra de Dios, no sigas el camino de los perversos. Escuche bien usted que tiene el temor a Dios. No sigas el camino de los perversos, ni trates de ser como ellos, porque eso es lo que buscan. El perverso, el que trae otra doctrina, el que trata de traer maldición al pueblo, el que lleva al pueblo a vivir un libertinaje que no es de Dios, que es del mundo, que es la obra de la carne, mas nosotros vivimos a través del Espíritu. Y los que son guiados por el Espíritu, estos verdaderamente son hijos de Dios. Pero cuando se trae una obra de la carne, como una doctrina para la iglesia, como que eso no es nada, como que a Dios no le importa nada de eso, cuando estamos practicando libertinaje y la Biblia dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él y se hace enemigo de Dios, porque el mundo vive tras las obras de la carne, porque el mundo está bajo el maligno y porque el mundo vive el libertinaje, lo que quieren meter dentro de la obra de Dios, haciéndolo pasar como que es de Dios. Y ahí hay perversidad. Y la Biblia nos está mandando en Proverbios capítulo 4, versos 14 al 27, no sigas el camino de los perversos, ni trates de ser como ellos. Aléjate del mal. No te acerques a él. Pasa de largo y no te detengas. Los perversos
no descansan hasta que hacen el mal y no pueden dormir hasta que no le hacen daño a alguien. Su comida es la maldad y su bebida la violencia. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Apártate de los caminos del que ha perdido el temor a Dios. Porque el que ha perdido el temor a Dios da síntomas. Da señales de que ha perdido el temor a Dios. Porque trae cualquier cosa a la iglesia. Porque habla cualquier cosa, cualquier disparate. Trae inventos a la casa de Dios. No anda un orden bíblico porque no hay dirección en él. No puede haber dirección de Dios en una persona que ha perdido el temor a Dios, el respeto, la reverencia. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice que en los últimos tiempos habrán altares profanados, adulterados, porque han hecho amistad con el mundo. Porque han hecho amistad con el libertinaje que es parte de este mundo. Y han traído un evangelio más liviano porque la gente no quiere aguantar el peso de la verdad y la persecución de la verdad. La gente no quiere padecer por el evangelio. Por eso no todo el que te dice que es de sana doctrina lo es. Los hechos, la grey, la gente activa, lo que ocurra en ese lugar, lo que se deje pasar, es lo que indica que estas personas verdaderamente están en una sana doctrina, porque todo sigue en su orden. Una persona que recibe dirección de Dios no trata de cambiar el curso del evangelio. Una persona que sigue el orden de Dios y anda con la sabiduría de Dios, alabado sea el Señor, no deja pasar las cosas por alto. No tolera el pecado, no tolera el libertinaje, no tolera la mundanalidad dentro de la casa de Dios. Porque Dios es santo. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. No corrompe el evangelio, no traen inventos. Alabado sea el que vive para siempre por los siglos. Mi alma adora al Cordero de Dios. Así que hay que tener cuidado porque esa persona se ha convertido en perverso. Todo aquel que ha perdido el temor a Dios, hay perversidad, hay maldad en su corazón, hay maldad en su enseñanza. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. Entonces, seguimos. Segunda de Corintios, verso 7, capítulo 1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Escuche bien. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Por eso hay gente que no se perfecciona. Porque han perdido el temor a Dios. Por eso hay quienes ya no se santifican. Porque han perdido el temor a Dios. Por eso que ya no se habla de la santidad interna y solamente se habla más de la del corazón, porque han perdido el temor a Dios. Porque esta santidad externa es producto de una santidad interna. Entonces, sinceramente, cuando no hay interna, mucho menos hay externa. Entonces, para poder tener una santidad completa, necesitamos el temor a Dios. Por eso la Biblia dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas? La vida eterna. ¿Qué promesas? Las de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne. Entonces, ¿de dónde viene el libertinaje? Del espíritu de la carne. Contésteselo a usted. Porque ya yo le he dicho aquí un montón de veces. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿De qué está hablando ahí? ¿Del Espíritu Santo? No. Está hablando del espíritu del hombre. Está hablando del espíritu del hombre. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y de espíritu. Y no estamos hablando del espíritu de Dios. Estamos hablando de algunos espíritus raros que están por ahí operando en la mente
y en los corazones y en las vidas de muchas personas. Por eso no se quieren santificar. Porque han perdido el temor a Dios, y donde se pierde el temor a Dios, se pierde la dirección, porque sin temor no hay dirección. Y dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué? Porque se me apagó esto. De espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Segunda de Corintios 7, 1. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bien, cuando no hay temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, se desprecia la enseñanza y la sabiduría que viene de Dios. Entonces, cuando no hay temor a Dios, no se quiere aprender y despreciamos la verdadera enseñanza, que es la doctrina, y despreciamos la sabiduría que viene de Dios y andamos tras la sabiduría animal, terrenal y diabólica. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios capítulo 3, versos 7 y 8 dice: no seas sabio. Esto es lo que pasa cuando no hay temor a Dios y no hay sabiduría de Dios y se desprecia la buena enseñanza o la buena doctrina. Por eso no se quieren santificar, porque donde no hay temor a Dios, no les importa agradar a Dios en todo, sino que queremos agradar a Dios en lo que nosotros queremos. Seguimos. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Cuando se desprecia la sabiduría y la enseñanza, cuando no se tiene temor de Dios, cuando no se anda de sabiduría de Dios, nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. O sea, estás en maldad. Cuando andas en tu propia opinión, andas en maldad. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para todo tu hueso. Y terminamos en Deuteronomio capítulo 13, verso 14. Dice la poderosa palabra de Dios: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y le serviréis. Dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y le temeréis. Andaréis y le temeréis. Y por cuanto le temes a Dios, guardarás sus mandamientos y escucharás su voz para servirle. Te lo voy a leer otra vez. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis. Y por cuanto temes a Jehová, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Sin temor no hay dirección. Si no hay temor en ti, ¿quién te dirige? Y dice: guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y le serviréis y le seguiréis. Deuteronomio 13:4. Sin temor a Dios no hay dirección. Se pierde el pueblo sin temor a Dios. Se pierden los llamados sin temor a Dios. Son muchos los llamados y pocos los elegidos. Muchos perderán el temor a Dios, pero pocos solamente
seguirán temiendo a Jehová. Teme a Jehová y apártate del mal. Y ten cuidado con los perversos que han perdido el temor a Jehová. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta el día de mañana. Pásenla bien, amado. Amén.